Amados hermanos, una vez más les saludamos. En verdad, deseamos que Dios esté bendiciéndoles grandemente, guardándoles. Y allí en familia, como están, hermanos, vamos a dar inicio a esta reunión, una reunión breve, pero considero muy significativa y sobre todo con mucha sustancia, porque en este espacio cantamos, alabamos a Dios, glorificamos su nombre, meditamos en la palabra del Señor. Y bueno, también hermanos, vuelvo a decirles, es un espacio para que usted pueda mandar alguna petición, alguna necesidad, haga sus comentarios para que también nosotros podamos orar juntamente con usted y los unos por los otros, como dice la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora para que podamos dar inicio a este tiempo en la cual ya se ha preparado tanto la alabanza como la predicación. Y bueno, pues no hay nada mejor que ir a buscar aquel fundamento maravilloso que está en Cristo Jesús. Hace 8 días vimos acerca del fundamento de amor y hoy vamos a ver también otra segunda parte que estamos llevando a cabo con relación a estos temas. Oremos al Señor y después de la oración, yo le invito para que prepare la escritura en el libro de Salmos, capítulo 86, del 1 al 5. Quiero por favor entonces que me acompañe ahí en familia como está, cierre sus ojos y oremos. Te damos gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos acercamos precisamente por los méritos de tu Hijo, que en la cruz del Calvario abrió brecha para que cada uno de nosotros ahora podamos llegar ante tu misma presencia. En esta hora, Señor, gracias por todos los hermanos, las hermanas, los jóvenes, aún los pequeños, Señor, que están poniéndose en sintonía, Señor, con este video, para que juntos podamos gozar de tu presencia, estando en casa, aquí en nuestro hogar, Señor, y que juntos podamos también alabar tu nombre, Señor. Es algo tan especial el poder apartar esos tiempos, Señor, donde dejamos actividades, quehaceres y nos dedicamos a honrar tu nombre. Señor, en esta hora también, aprovechando este tiempo, te pedimos que tú quites cualquier malestar, cualquier dolencia, cualquier necesidad que alguno de mis hermanos tenga. Sé tú, Señor, actuando para que mis hermanos en fe puedan recibir aquel milagro, aquella ayuda, aquel beneficio que de ti viene. Señor, en esta hora oramos para que tu Santo Espíritu sea con nosotros y nos guíe en este espacio para fortalecer nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos la escritura en esta hora. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí. Muerto estaba en mi caminar, y mis fallas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste
resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Fue tu gracia la que me salvó y ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Perdido estaba, me encontraste, de mis cadenas Jesús me liberaste. Estaba solo, me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro, ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Siendo un vil pecador, tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos, en condenación, por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor,
puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amamos, Señor. La imagen del hombre del cual hoy vamos a hablar es la de un hombre con carácter fuerte, violento, absolutamente convencido en la justicia propia de él, centrado en el mismo, el hecho de que él se encerrara en decir: yo estoy bien, voy bien, tengo la razón en todo. Este hombre, en las cosas que nos muestra de él, es que no quería a los cristianos, los aborrecía. Y no solamente a los cristianos, sino también estaba en contra de Jesús mismo, aquel resucitado. Un antiguo libro apócrifo, y bueno, digo apócrifo porque es de origen dudoso, no se le da toda la confiabilidad como lo que es un libro de la Biblia. Sin en cambio, describe a este personaje como un hombre de estatura moderada, un hombre que tenía cabello crespo, piernas o pies un tanto chuecos. Usted se imaginará más o menos la fisonomía, la figura de este hombre, ojos totalmente grandes, y también se dice que era de cejas abundantes, fruncidas, y también, aparte de ello, tenía una nariz un tanto larga o un poco ancha. Este hombre, como bien sabe, no era nada parecido, pero este hombre tenía algo en contra de los cristianos. Este hombre veía a los cristianos como una amenaza a la religión y a las tradiciones judías. Este hombre tenía una grande influencia, de tal forma que este hombre incitó a sus seguidores a una persecución desenfrenada en contra de los cristianos de aquella época. Era tan malo, era tan perverso, que asolaba a los cristianos y entraba a las casas, casa por casa, arrastraba a mujeres y a hombres y los entregaba en la cárcel. Al describir la situación de este hombre o la biografía de este hombre, nos damos cuenta que el hombre por naturaleza es malo y por tal causa no puede relacionarse con Dios mismo. En este sentido vemos que el hombre es un ser malo, perverso. Dios es un Dios santo. Por lo tanto, hermanos, no podemos nosotros en una humanidad o en un estado carnal acercarnos delante de ese Dios santo. Sin en cambio vemos cómo es que el Señor abre brecha, abre camino por medio de Cristo para que todos podamos tener acceso a la presencia misma de Dios.
La semana pasada vimos la siguiente predicación que se tituló Fundamentos de Amor o Fundamento de Amor. Y hoy veremos, hermanos, esta predicación de la cual se le ha titulado Fundamento de Perdón. Y quiero que vaya conmigo ahí al libro de Romanos capítulo 5, verso 8. Le voy a dar lectura en la versión NBI y dice así la palabra del Señor. Al término de esta lectura estaremos orando para que Dios nos dirija en esta enseñanza. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Amado Padre, hoy te damos muchas gracias, porque nos permites a través, Señor, de este enlace, llegar a los hogares, llegar a las familias, entrar, Señor, a cada habitación y cada casa, cada hogar, que así, Señor, mis hermanos tan amablemente se dignan a poder también, Señor, ponerse en sintonía a través de este video. Oramos para que esta palabra que hoy vayamos a estar mirando sea una palabra que conforte nuestras vidas, pero que tú hables a través de ella, Señor, para que podamos también entender el propósito por la cual tú nos tienes, Señor, delante de ti. ¿Para qué o con qué propósito? ¿Cuál es el fin del cual estamos, Señor, ahora conociéndote? En esta hora te bendecimos y te damos gracias, Señor, y oramos para que seas tú dirigiéndonos en este momento y que cada palabra, cada versículo de la Biblia que hoy vayamos a recorrer, Señor, sea confortante para nuestras vidas. Oramos y te lo pedimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que veamos el punto clave, hermanos, referente a la predicación de esta hora. Y el punto está en que Jesús me ama a pesar de mi pecado. Y la historia que vamos a hablar hoy se centra en el personaje de Pablo. Este personaje del cual hablábamos, este personaje que tuvo una conversión maravillosa, tuvo un encuentro con Jesús de manera muy personal y de una forma extraordinaria, no tan común, no tan normal, porque la Biblia nos registra de qué forma este hombre encuentra a Jesús. Y yo quiero que vaya conmigo allí al libro de Hechos, capítulo 26. Vamos a leer, hermanos, algunos versículos, pero quiero también que primero vayamos al contexto de esto para que entendamos realmente a qué se refiere esta palabra. Hablando acerca del fundamento de perdón, nos damos cuenta que aquí Pablo está exponiendo ante ciertas autoridades la forma y la manera en la cual él tuvo ese encuentro con Jesús. Para que ustedes sepan, y ya muchos saben, pero vamos a recordar, Pablo antes de la conversión era Saulo de Tarso, lo describe así la Biblia. Y Saulo era un hombre que desde muy pequeño, es más, dice la Biblia, desde su juventud, que estuvo viviendo en Jerusalén, él estuvo educándose bajo los pies de un grande maestro de la ley llamado Gamaliel. Pero este hombre, Saulo, fue un hombre que él mismo describe que fue un hombre celoso de las tradiciones, de la ley, de la religión judía. Era un hombre celoso de la secta de los fariseos, al grado tal que cuando ve empezar la iglesia, cómo es que la iglesia va creciendo, los seguidores de Jesús, los que anduvieron con Jesús, en este caso estoy hablando de Pedro, de los apóstoles. La Biblia dice que cuando este hombre se da cuenta cómo el cristianismo empezó a fluir, cómo empezó a influenciar sobre la comunidad,
sobre las tradiciones y costumbres judías, ¿cómo es que entonces los hermanos empezaron a multiplicarse? Porque dice la Biblia que Pedro en sus sermones, en la primera predicación que él da, dice que hay como 3,000 convertidos. Posteriormente, hermanos, la iglesia va creciendo, pero a medida que va creciendo, en la historia aparece este hombre llamado Saulo. La Biblia explica cómo es que Saulo, por ser un hombre celoso de la religión judía y de las tradiciones judías, lo que hace este hombre, amados hermanos, es moverse, es poder entonces buscar la manera de cómo detener aquello que para él era una locura, era una secta. Para Saulo el cristianismo entonces implicaba una amenaza para sus creencias y para sus ideales. De tal forma que él entonces se hace de un ejército, vamos a llamarle así, para que emprenda entonces la persecución sobre los primeros cristianos. La Biblia, por ejemplo, nos menciona de este personaje llamado Saulo. Quiero que vaya conmigo ahí, por favor, el capítulo 8 de Hechos. Y la Biblia nos habla acerca de un personaje que fue uno de los primeros mártires por causa del Evangelio. Y este hombre se llamó Esteban. Y la Biblia dice, versículos 1 al 3, y Saulo consentía en su muerte, hablando acerca de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, y dice la Biblia que hicieron un gran llanto sobre él. La escritura, versículo 3, dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo entonces era un hombre despiadado, un hombre que no tenía corazón como para sentir compasión cuando veía cómo es que los cristianos eran maltratados. Saulo estaba allí para también, hermanos, llevar aquella labor que a su parecer estaba poniéndose a la defensa de la religión judía, de la ley. Y después, hermanos, de años, la Biblia nos habla que Saulo, ahora Pablo, más bien, está testificando de este encuentro que él tuvo en el capítulo 9 de Hechos. Ahora en el capítulo 26 está testificándole a las autoridades. Y quiero que vaya conmigo, hermanos, el capítulo 26, versículo 1 dice: entonces Agripa, que era una de las autoridades, dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Ahora, Pablo a estas alturas ya era un hombre prisionero. Era un hombre, hermanos, prisionero por causa del Evangelio, porque hablamos que él se convirtió, el Señor Jesús lo alcanzó, y él empieza a predicar de una manera sorprendente. Aquí en el capítulo 26, hermanos, empieza él a testificar, a dar su testimonio ante las autoridades, y posteriormente caemos al versículo 28, donde allí, hermanos, empieza a narrar lo siguiente. Y dice la Biblia así: y habiendo caído todos nosotros en tierra, habla acerca de que iba camino a Damasco, dice: entonces todos nosotros caímos a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Estamos hablando acerca del fundamento de perdón. Y aquí, hermanos, empieza a narrar Pablo la experiencia que él vivió cuando iba camino a Damasco. Él llevaba una comisión, él llevaba un trabajo a realizar. Dice que él iba precisamente a Damasco para seguir buscando a los cristianos, perseguirlos, maltratarlos y matarlos. Pero me llama la atención lo que él aquí empieza a narrar. Centrarnos un poco en el verso 14. La pregunta, hermanos, o el comentario que se registra es lo siguiente. Dice que la voz que él escucha le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí hablando de este versículo y cómo es que Jesús le habla a Saulo, no está hablando, hermanos, Jesús de la iglesia, porque efectivamente Saulo perseguía a la iglesia. Saulo maltrataba a los cristianos. Saulo se levantaba contra los hermanos, los que habían creído en Cristo. Pero aquí, hermanos, el diálogo que Jesús hace con Saulo, él le dice, ¿por qué me persigues? No le digo por qué persigues a mis siervos, no le digo por qué persigues a la iglesia, no le digo por qué te metes con ellos, por qué maltratas a mis hijos, sino que dice, ¿por qué me persigues? Y la pregunta, hermanos, es que Saulo dice, ¿pero quién eres? Y la respuesta es, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, entonces, vemos aquí algo muy impresionante. Jesús, hablándole directamente a Saulo, le dice, tú eres quien me persigues a mí. ¿Por qué me persigues? Y aquí nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que todo aquel que se levanta contra la iglesia, no se levanta contra la iglesia, se levanta directamente contra el Señor. No es porque estén queriendo ofender a la iglesia, sino que el asunto es que están ofendiendo directamente a Dios. Hay personas que hablan de la iglesia, se levantan contra la iglesia, se refieren mal de la iglesia, ven mal a la iglesia, a los hermanos, al pueblo de Dios. Pero hermanos, si tan solo supieran que no se están metiendo con la iglesia, se están metiendo con Dios. Saulo no lo entendía. Saulo pensaba que estaba haciendo una causa buena porque él era un hombre arraigado a las tradiciones y a la religión, como muchas personas hoy hay en la actualidad. Muchas personas están tan arraigadas en su religión, en sus tradiciones, y cuando tú vas y le predicas, lo primero que hacen es darte con la puerta en la nariz. No quieren saber nada acerca del evangelio de Jesucristo. Y así era Saulo, ahora Pablo. Sin en cambio vemos, hermanos míos, que el perseguidor, que era Saulo, se convirtió en perseguido. Porque Saulo aparentemente perseguía a la iglesia, pero él no sabía que quien perseguía a Saulo era Jesús.
Jesús era quien perseguía a Saulo, y aquí en este camino a Damasco se pudo entonces realizar aquel encuentro que Jesús buscaba para con este hombre. Vemos cómo entonces el enemigo del evangelio, que era Saulo, se convirtió posteriormente en defensor del mismo. Posteriormente Pablo se levantó y predicó, Pablo les hablaba y Pablo les decía: arrepiéntanse, conviértanse, es tiempo de buscar a Dios. Vean cómo entonces aquel enemigo del evangelio que perseguía a los cristianos ahora se había convertido en un defensor del evangelio. Podríamos decir que aquel lobo se convirtió en un indefenso e inocente y manso cordero. Si vamos nosotros a Hechos capítulo 9, verso 6, vean cómo es que la reacción aquí de este hombre es para con Jesús. Hechos 9:6, en la Reina Valera, versión 60, dice la Biblia: él, hablando de Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Veamos, hermanos, aquí a este personaje. En un principio decíamos que este personaje era violento, era de un carácter fuerte, era un hombre, hermanos, que hacía correr a mucha gente por servir y por seguir a Jesucristo. Era un hombre, hermanos, que no se tocaba el corazón como para ver a la gente que creía en Jesús, verla maltratada. Era un hombre que aparentemente no tenía corazón. Era un hombre recio, duro. Era un hombre que lo que él decía y lo que él se proponía, lo lograba, lo alcanzaba. Seguramente este hombre era el terror del pueblo cristiano en aquel tiempo. Pero vemos ahora un cuadro diferente. Vemos a un Saulo, tembloroso. Vemos a un Saulo temblando, temeroso, con miedo. Y en su miedo él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso decimos que el lobo se convirtió en un indefenso cordero, hermanos. La Biblia dice que cayó a tierra, quedó ciego. El perseguidor, o al perseguidor se le quitó la luz del mundo, lo que él veía, la forma en la cual él vislumbraba las cosas, para que entonces le resplandeciera la luz de Jesús en la vida de él. Pablo se dio cuenta, cuando él da testimonio a las autoridades, se da cuenta Pablo que Jesús le amaba a pesar de todo lo que él había hecho. Yo te digo en este espacio, querido hermano, tal vez tú digas, oh querida persona, tal vez tú digas: es que no creo que Dios me pueda amar y me pueda perdonar porque yo he hecho tanto daño. Hay personas, hermanos, que no se atreven a tomar la decisión de buscar al Señor porque dicen: es que yo no he hecho cosas buenas, yo me dedico a hacer cosas malas y peores y no creo que Dios me perdone. Aquí en este pasaje y lo que estamos viendo a través de esta enseñanza, hay y nos habla de un fundamento de perdón, en la cual por muy grande el pecado que tú hayas cometido, hay perdón en Cristo Jesús. Aquí la Biblia nos habla de que Pablo se da cuenta de ello. Por eso la cita que al principio veíamos nos habla de lo que Pablo está confesando y está diciendo. Él decía: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, aquí nos damos cuenta que entonces podemos nosotros encontrar perdón para nuestras malas acciones. Si tal vez tú te has desviado, si tal vez tú te has equivocado, si tal vez tú has hecho mucho daño, no te preocupes. Hay una puerta para encontrar el perdón de Dios. Y la puerta a la cual yo me refiero es
el que tú confieses tu pecado delante del Señor. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario confesar nuestros pecados. Cuando confesamos, experimentamos la fidelidad, la bondad y el amor de Dios. Y en ese amor, la Biblia dice que Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos de justo, que Él es justo para perdonar nuestros pecados, no nos habla de que Él nos va a dar a nosotros lo que nosotros merecemos, porque si así fuera, realmente no nos levantaríamos. Seríamos exterminados. Terminaría nuestra existencia. ¿Por qué? Porque somos malos y perversos. Pero aquí habla de la justicia de Él. Dios es un Dios justo y en su justicia Él nos perdona y Él también nos limpia de toda maldad. Vemos entonces, amados hermanos, que Dios ha abierto una brecha para el hombre, para que todos podamos en Cristo Jesús tener redención, perdón de pecados, como lo hizo y como lo experimentó, este hombre llamado Pablo. La Biblia nos habla en Colosenses 1:13, y miren lo que dice la palabra de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Dice el siguiente versículo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para eso, dice la Biblia, vino Jesús, para deshacer las obras del mal, para liberarnos de toda potestad de las tinieblas, del diablo. Lo que el diablo provoca en nosotros es envolvernos, enredarnos y hacernos sus prisioneros. Pero cuando nosotros, hermanos, reconocemos a Jesús como el Señor, el Rey, el Dios de mi vida, entonces en automático Él nos traslada al reino de su amado Hijo. Experimentamos, hermanos míos, la redención por la sangre de Cristo y también experimentamos el perdón de nuestros pecados. Qué hermoso entonces es saber que yo puedo contar con ese Dios perdonador, con ese Dios que no me va a señalar, con ese Dios que no me va a rechazar por lo que he hecho. Qué bueno es contar con ese Dios en la cual, por muy grande mi pecado, veré más grande la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, nos menciona aquí mismo en Hechos 13, versículo 38, lo siguiente. Dice la Biblia: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Aquí solamente basta y nos resta atender a este llamado e ir realmente con la persona indicada, que es Jesús. Algo que está en contra de la Biblia, algo que no está sustentada por la palabra, es que nosotros vayamos ante tal o cual hombre y confesar mis pecados. Esto no está en la palabra. No debemos nosotros dar esos pasos, sino que nosotros lo que debemos de hacer, hermanos, es ir y confesar nuestros pecados directamente hacia nuestro Señor, para que encontremos el perdón de nuestros pecados. El hombre aquí en la tierra no tiene la facultad, nadie, aun el hombre más perfecto que creamos que sea,
Aún el hombre más recto o más santo que creamos que sea, el hombre no tiene la capacidad ni de otorgar el perdón hacia nadie, ni perdonar pecados de nadie, sino solamente el Hijo de Dios llamado Jesucristo. La Biblia nos menciona aquí ahora en el mismo capítulo de Hechos 13, versículo 39, dice lo siguiente: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, con esta palabra ya voy terminando. Realmente el perdón de pecados viene de Dios. Porque lo que aquí el hombre hace es que cuando nosotros le ofendemos al hombre, el hombre lo que hace es señalar y rechazar. Pero cuando nosotros ofendemos a Dios, Él nos llama y Él nos abraza. Hoy en esta hora quiero decirte, no tardes en levantarte. No tardes en dar este paso. No tardes en levantarte para decirle al Señor: Señor, como lo hizo un joven que después de un tiempo de haberse desviado, dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Este hombre llamado, la Biblia lo menciona como el hijo pródigo. Nos menciona que este joven se levanta y regresa a su hogar. Mira, tal vez si tus pecados tú creas que son grandes, son fuertes y que aún ni Dios mismo los puede perdonar, en este sentido yo te aconsejo, no dudes en levantarte de ahí donde estás y buscar el perdón de Dios a través de Jesucristo. Echa mano de lo que el Señor te otorga, lo que Él te da. Echa mano de lo que el Señor te pone hoy directamente en tus manos. A través de esta predicación hemos hablado acerca del fundamento del perdón. Tú puedes ser perdonado por Cristo Jesús, porque tú eres también amado por Él, porque tú fuiste creado por Él y fuiste creado con un propósito para que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo, como lo hizo este hombre llamado Saulo, posteriormente Pablo. Hablamos la otra semana acerca del fundamento de amor, donde vimos cómo este hombre llamado Mateo, por muy grande su pecado, encontró una grande salvación. Cuando Jesús le dijo: sígueme. Hoy el Señor te dice: levántate de ese tu pecado, confiésalo delante del Señor, no encubras más tu pecado, porque la Biblia dice que aquel que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia, pero aquel que lo sigue encubriendo, la Biblia dice que no alcanzará el favor de Dios. Yo quiero en esta hora decirte: es tiempo de que tú vuelvas al camino del Señor. Pídele perdón, búscale, camina con Él, porque así como Saulo fue alcanzado por la mano poderosa del Señor, Dios le levantó, hermanos míos, con un trabajo impresionante, con un ministerio maravilloso. Dios de la misma manera quiere usar tu vida, quiere usar los dones que tú tienes, quiere usar los talentos para que tú honres, así como Pablo honró a Jesús, que tú también honres y glorifiques a Dios. Pero para ello también es necesario experimentar lo que Saulo experimentó. Oramos. Amado Dios, hoy en esta hora te damos muchas gracias, porque hoy, Señor, estamos también compartiendo esta palabra con la iglesia. No solamente se hace en el nivel de los niños, ya que los niños están durante estas fechas siguiendo, Señor, el curso de unas enseñanzas impresionantes, maravillosas, pero queremos también, Señor, que esta enseñanza también la podamos cada uno de nosotros como adultos, como iglesia, retomarlas una vez más. Porque seguramente, Señor, el diablo viene
y nos empieza a meter conceptos e ideas en la cual nos puede decir es que tú has hecho mucho daño y no hay perdón para ti. Sin en cambio, cuando vamos a tu palabra, nos damos cuenta de grandes pecadores que obtuvieron una grande salvación. Y aquí hoy hemos hablado acerca de este hombre llamado Saulo. Cuando tuvo el encuentro maravilloso con el Hijo de Dios, él pudo entender el llamado de Jesús y el Señor le usó tremendamente. Amado Dios, mi oración es que cada uno de los que están en este espacio, mirando, escuchando, alimentándose a través de esta palabra, puedan dar el primer paso, levantarse de donde ellos están. No sé hasta dónde sus vidas se encuentran hundidas o tal vez estén rodeados de maldad, de pecado, pero con todo y esto, tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi oración es que, Señor, las personas, mis hermanos que están mirando este video, vuelvan a buscar tu rostro, Señor. Gracias, porque yo sé que es una palabra que nos ayuda y conforta nuestra vida y nuestro ser, aun cuando hemos pensado que no tenemos solución. En ti tenemos la salida para la gloria de tu nombre. Amén.